Vamos a estudiar ahora los procesos extraordinarios. Habíamos estado viendo que en nuestro sistema, nuestro derecho positivo uruguayo, clasificábamos los procesos en ordinarios o extraordinarios, y a su vez los procesos extraordinarios los dividíamos en extraordinarios sin estructura monitoria o extraordinarios con estructura monitoria. Cuando decimos extraordinarios sin estructura monitoria, también podemos denominarlos extraordinarios stricto sensu. El legislador regula la estructura del proceso extraordinario stricto sensu o sin estructura monitoria en el artículo 346 del Código General del Proceso y recoge la estructura del proceso extraordinario con estructura monitoria en el artículo 351 y siguientes del CGP. Sin embargo, si nosotros analizamos nuestro derecho positivo, vamos a encontrar que hay muchos procesos que no ingresan o que no se tramitan ni bajo la estructura del proceso ordinario, ni tampoco bajo ninguna de estas dos formas de procesos extraordinarios stricto sensu o extraordinarios con estructura monitoria. Por ejemplo, el proceso de amparo es un proceso que tiene una tramitación absolutamente diferente, y esa estructura del amparo ha sido tomada por el legislador y aplicada a diferentes pretensiones. Otro ejemplo es el proceso de regulación de honorarios, que tiene una estructura que es incluso diferente a estas. Entonces, la pregunta es cómo denominamos a estos procesos que no son, o cómo los clasificamos, cuando no son ni ordinarios ni extraordinarios sin estructura monitoria, ni extraordinarios con estructura monitoria. Uno de los autores que a nivel de derecho comparado ha analizado en materia de la teoría general de los procesos extraordinarios es el español Fayren Guillén. Fayren Guillén habla de los plenarios abreviados y de los juicios sumarios, o sea, distingue a los procesos en plenarios y en procesos plenarios abreviados o juicios sumarios. Plenarios abreviados son aquellos que permiten el conocimiento pleno, pero que tienen una estructura abreviada, que da un resultado pleno y definitivo. Es decir, no hay limitación en las defensas que pueda oponer el demandado, ni limitación de clase alguna en lo que hace al conocimiento. Es decir, se puede discutir cualquier tema sin limitación alguna. Lo único es que esa discusión se hace en una estructura más simplificada, más abreviada, sea porque contenga un menor número de actos o porque tenga algún tipo de limitación, por ejemplo, en lo que hace a los medios impugnativos. El resultado de los plenarios abreviados, y el análisis que hace Fayren Guillén refiere al estudio de las partidas, de las leyes de las partidas, es un resultado definitivo y además un resultado pleno, no revisable. Esa sentencia hace cosa juzgada, formal y material. Por otro lado, a diferencia de estos plenarios abreviados, están los juicios sumarios, que son los juicios también conocidos como juicios de sumaria cognitio, que son juicios en que el conocimiento está acotado. Hay limitación en el conocimiento. Por ejemplo, podemos discutir todo, pero no se pueden, plantear determinadas cuestiones en el conocimiento. El ejemplo típico, para ya ir dando un ejemplo, en nuestro derecho positivo, es el juicio ejecutivo cambiario. En el juicio ejecutivo común, no hay limitación del conocimiento. Ingresaría en esta clasificación en la categoría de un plenario abreviado, porque hay discusión en el juicio ejecutivo común, discusión plena. El demandado puede oponer cualquier tipo de excepción
y puede contradecir además, lo único que se hace es una estructura más abreviada que la estructura del proceso monitorio. En cambio, en el juicio ejecutivo cambiario, el demandado solo puede oponer las excepciones que permite el legislador, lo mismo que en el juicio ejecutivo tributario. No puede oponer cualquier tipo de excepción. Esas excepciones están reguladas, las vamos a estudiar más adelante, en la ley que regula los cheques, y en el juicio ejecutivo tributario las excepciones están determinadas por el artículo 91 del Código Tributario. Entonces, decía, en nuestro sistema tendríamos, o podríamos decir, que el juicio ordinario es un juicio plenario en su máxima expresión, porque ni hay disminución en la estructura, ni hay disminución en el conocimiento. En cambio, el proceso extraordinario, en general, es un plenario abreviado. Podría llegar a ser un proceso de summaria cognitio si, además de abreviar la estructura, abreviara el conocimiento. Ahora vamos a estudiar los procesos extraordinarios sin estructura monitoria, o denominados procesos extraordinarios stricto sensu, que están recogidos, como decía, en el artículo 346 del Código General del Proceso. ¿Y cuál es, la regulación aplicable a estos procesos? En primer lugar, en lo que referente a las diligencias preparatorias, rigen las mismas disposiciones que están establecidas para el proceso ordinario, y están en el artículo 306 del Código General de Proceso, que establece que previo a cualquier proceso se pueden realizar determinadas diligencias, en determinada etapa preliminar, sea para completar o determinada legitimación activa o pasiva de las partes, anticipar el diligenciamiento de prueba que pudiera perderse si se esperare a otra etapa, practicar intimaciones para comprobar la mora y obtener elementos necesarios para el proceso, tales como documentos, datos contables y otros similares, o practicar medidas cautelares o de garantías relacionadas con el proceso ulterior. En lo que relaciona a la conciliación previa, ahí tenemos que ir a la regulación general que se hace para todos los procesos y fijarnos si en particular rige alguna limitación. Esto surge del artículo 294 del Código, que establece cuáles son las excepciones. Nosotros teníamos que la regla es la conciliación previa. La excepción, porque surge esa regla general, surge de nuestra propia Constitución de la República, que dice que remite a la ley la regulación. En consecuencia, solo puede tener fuente legal la limitación. La limitación está entonces en el artículo 294 del Código, y ahí tenemos que ver en concreto cuáles son aquellos procesos que, no necesitan conciliación previa. Nosotros, además, antes de analizar el 294, tenemos que tener presente que la procedencia, los casos en que procede el proceso extraordinario, emerge del artículo 349, que establece que tramitarán por el proceso extraordinario las pretensiones de conservar y recobrar la posesión o la tenencia, la denuncia de obra nueva y de obra ruinosa, las pretensiones relativas a la determinación, aumento, reducción o exoneración de la prestación alimenticia, las pretensiones que conciernen a las cuestiones previstas en el artículo 289 a 300 del Código Civil, y remite a otras normas del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como las relativas a regímenes de visita,
restitución o entrega de menores o incapaces. Siempre hay que controlar que al ser el código una ley, puede haber una norma posterior que modifique o amplíe el contenido del 349. Es decir, los procesos que se tramitan por estructura extraordinaria, stricto sensu o no monitorios, tienen que estar previstos legalmente, porque además el 348 establece que tramitarán por el proceso ordinario todas aquellas pretensiones que no tengan establecido un proceso especial para su sustanciación. En consecuencia, en nuestro sistema, el proceso ordinario está establecido con carácter residual. Vamos a tramitar un juicio por estructura ordinaria, vamos a tramitar un juicio por estructura ordinaria siempre que el legislador no haya previsto otro trámite diferente. Entonces, para saber si un determinado asunto corresponde por una estructura u otra, tenemos que conocer cuáles son los procesos que tramitan por estructura extraordinaria, stricto sensu, cuáles son los procesos que tramitan por estructura extraordinaria o monitoria, y si no están, regulados con otra estructura particular, entonces tramitarán por ordinario. En consecuencia, para entender el artículo 294 del Código, tenemos que saber cuál es la pretensión que pretendemos gestionar o diligenciar a través de un proceso de estructura extraordinaria. Acabamos de ver que los procesos que refieren a alimentos, a guardas o a visitas tramitan por estructura extraordinaria. Entonces nos vamos al artículo 294 y vemos que quedan exceptuados, entre otros, por ejemplo, aquellos procesos de familia en los departamentos en que existan juzgados especializados en la materia. Indudablemente, la pensión alimenticia es un proceso que se tramita en un juzgado de familia. Entonces, para saber si lleva conciliación previa, tenemos que analizar las reglas de la competencia y ver si ese juicio de alimentos lo vamos a tramitar en un departamento donde no haya un juez especializado o que tenga una semi-especialización en materia de familia. Si corresponde, vamos a poner un ejemplo, tramitar el juicio de alimentos en Montevideo, sabemos que hay jueces especializados en la materia de familia. En ese caso, no lleva conciliación previa. Ahora bien, si ese juicio de alimentos lo vamos a tramitar en Maldonado, vamos a mirar cuáles son los juzgados competentes en Maldonado y nos encontramos que también hay juzgados especializados o semi-especializados en la materia de familia. En consecuencia, tampoco vamos a necesitar conciliación previa. En este momento, y digo en este momento porque, la regulación en materia de competencia cambia permanentemente, generalmente en favor de la especialización. En este momento hay especialización en todos, o semi-especialización en todos los departamentos del Uruguay. En consecuencia, no vamos a necesitar tramitar la conciliación previa para promover un juicio extraordinario de alimentos. Ahora bien, tenemos que, analizar primero entonces cuál es la pretensión que vamos a tramitar por estructura extraordinaria. Si una vez confirmado que a esa pretensión le corresponde una estructura extraordinaria, el siguiente paso es ir al 294 y sus modificaciones y verificar si está excluido. Si está excluido, no lleva conciliación previa, y si no hay una norma que lo excluya expresamente, entonces deberemos tramitar la previa conciliación. En cuanto a proceso cautelar,
rigen las disposiciones del artículo 311, que establece en su numeral primero: las medidas cautelares podrán adoptarse en cualquier proceso, tanto contencioso como voluntario. Entonces, significa que yo puedo tramitar, digamos, un proceso cautelar, sea previo a un proceso extraordinario, estricto sensu, o podría incluso gestionarlo ya comenzado el proceso como un incidente dentro del proceso de estructura extraordinaria. Lo único que tenemos que tener en cuenta y recordar es que si es previo a un proceso de estructura extraordinaria, rige el plazo de 30 días del artículo 311 para presentar la demanda bajo apercibimiento de caducidad de la medida cautelar adoptada. En cuanto a las disposiciones que rigen la demanda en estos procesos extraordinarios, son las mismas que las que se aplican para un proceso de estructura ordinaria, porque el 346 establece: el proceso extraordinario se regirá por lo establecido en el ordinario en cuanto fuere pertinente, con las siguientes modificaciones. Y como no dice nada en lo referente a la demanda, entonces se aplican tanto las disposiciones del artículo 117 en cuanto al contenido de la demanda y a los requisitos que debe tener la demanda, las disposiciones del artículo 118 en cuanto al ofrecimiento de prueba de que debe, digamos, realizarse con la presentación de la demanda, las disposiciones del artículo 121 que autorizan el cambio de demanda siempre que se verifique antes de la contestación de ella, y el artículo 122 que regula los efectos de la interposición de la demanda, entre ellas la fijación de la competencia, la legitimación que queda determinada y la prohibición de alterar el contenido de la pretensión, con excepción de lo que establezca, lo que se autorice específicamente por la ley, y digamos que a partir de ese momento queda establecida la litispendencia y los demás efectos jurídicos y sustanciales que nacen con la presentación de la demanda. En cuanto al emplazamiento, rigen las disposiciones del artículo 123 y 129 del Código General del Proceso, que establecen, digamos, que el demandado va a ser emplazado, digamos, y la regulación que se hace del 123 al 129 en realidad, que se hace según ese demandado sea conocido o sea desconocido y sepamos o no conozcamos su domicilio. Recuerden que hay que denunciar el domicilio, pero pudiera llegar a ocurrir que no conozcamos el demandado y eso no impide que presentemos una demanda. Se emplazará, digamos, por edictos y eventualmente se designará un defensor de oficio. Lo mismo cuando no se conoce el domicilio del demandado y las reglas de emplazamiento en cuanto a el emplazamiento si el domicilio es en el exterior. En cuanto a la contestación de la demanda, rigen las disposiciones del artículo 346. Allí tenemos que ver la limitación del 346 numeral segundo, que dice: solo se admitirá la reconvención sobre la misma causa y objeto que los propuestos en la demanda. En consecuencia, se aplican las disposiciones del artículo 130 a 135 y debemos tener cuidado en la incidencia de este numeral segundo en lo que respecta al artículo 136. Es decir, el demandado debe contestar y al contestar debe pronunciarse categóricamente
sobre la veracidad de los hechos y la autenticidad de los documentos. Todas las reglas de la efectiva contradicción debe proporcionar la prueba al contestar la demanda, y si decide adoptar más de una actitud, rige el principio de eventualidad que surge del artículo 132, que establece que si adopta más de una actitud, es decir, además de contestación, allanamiento, excepciones, actitud expectativa o reconvención, si adopta más de una de estas actitudes, debe hacerlas en forma simultánea y en el mismo acto de contestación de la demanda. El 133, que regula las excepciones previas, el 134, que regula el allanamiento de la demanda, y el 135, que regula la actitud expectativa. Y ven que allí dice cuidado con el 136, porque lo que sí sufre es una limitación de la reconvención, que solo puede haber reconvención en cuanto se refiere a la misma causa y objeto que los propuestos en la demanda. Y esto tiene su razón de ser porque estamos en una estructura más abreviada. Y entonces lo que se quiere evitar es que la reconvención refiera a un objeto o a una causa diferente que suponga una tramitación distinta a la cual se está inmerso en el momento ya de la contestación de la demanda. En cuanto a la convocatoria a audiencia, que es el siguiente paso, es decir, una vez presentada la contestación de la demanda, lo que procede es que el juez convoque a audiencia. Allí hay una incidencia, porque el artículo 346, en el numeral tercero, establece que luego de la contestación de la demanda o, en su caso, de la reconvención, el tribunal dispondrá el diligenciamiento de la prueba solicitada por las partes y que no pueda ser recibida en la audiencia, de modo tal que a la fecha de aquella esa prueba se halle diligenciada. Esto constituye una diferencia con el proceso de estructura ordinaria. Recordemos que en un proceso de estructura ordinaria la secuencia de actos es la siguiente: presentación de la demanda, control de admisibilidad por parte del juez de esa demanda y resolución disponiendo o bien el rechazo de la demanda por improponible o solicitando la subsanación de algún defecto o disponiendo el traslado de la demanda si esa demanda pasa el examen de admisibilidad. Una vez efectuado el traslado de la demanda, que en realidad es un traslado más emplazamiento a comparecer, a tener su día ante el tribunal, a estar a derecho, el demandado presenta eventualmente la contestación de la demanda o no la presenta, y en ese caso el juez convoca a una audiencia preliminar. Recién en esa audiencia preliminar, en el juicio ordinario, el juez, una vez, desarrolladas las primeras actividades de la audiencia preliminar, que es, la ratificación de los actos, la tentativa de conciliación y el saneamiento del proceso, que implica, la resolución en cuanto a nulidades y la resolución de las excepciones previas, recién allí pasa a determinar el objeto del proceso, el objeto de la prueba, es decir, qué es lo que hay que probar, y la selección de cuáles son, o la determinación de los medios probatorios que corresponde diligenciar en función del objeto de la prueba que acaba de determinarse. Repito, objeto del proceso, que es lo que vamos a discutir; objeto de la prueba es qué es lo que hay que probar, dejando afuera los hechos que quedan, que no corresponde probar, como aquellos hechos admitidos, los notorios, los evidentes, etc. Y una vez determinado el objeto de la prueba, decir cuáles son los medios probatorios que se van a diligenciar, que vamos a admitir. Si se había ofrecido prueba
sobre hechos notorios o se había ofrecido prueba sobre hechos que fueran admitidos, no se van a diligenciar esos medios probatorios. Bien, la gran diferencia que hay entre ese proceso de estructura ordinaria y este proceso de estructura extraordinaria, no monitoria, es que esa determinación, ese diligenciamiento, el diligenciamiento de esos medios probatorios se hace aún antes de determinar el objeto del proceso, antes de determinar el objeto de la prueba, en una forma, digamos, que no queda claro si es definitiva o provisoria. Vuelvo a leer el articulado, dice: luego de la contestación de la demanda o en su caso de la reconvención, el tribunal dispondrá el diligenciamiento de la prueba solicitada por las partes y que no pueda ser recibida en la audiencia, de modo tal que a la fecha de esa prueba se haya diligenciada. Entonces, evidentemente, a nivel intelectual, el juez va a hacer esas tareas de determinación del objeto del proceso y de determinación del objeto de la prueba, para saber cuáles son aquellos medios probatorios que va a disponer el diligenciamiento. Está claro que esa resolución que va a dictar no va a establecer el objeto del proceso, porque las partes no están presentes, tampoco va a establecer el objeto de la prueba, pero sí va a disponer el diligenciamiento de aquellas pruebas que no, digamos, que necesitan ser diligenciadas antes de la audiencia. ¿Cuáles son esas pruebas? Evidentemente, la prueba documental, si fue agregada con la demanda o la contestación de la demanda, no necesita ser diligenciada. El juez no va a decir nada respecto a las pruebas, o no debería decir nada. Segundo, si con respecto a la prueba testimonial, sí, esta necesita ser diligenciada de modo tal que el día de la audiencia los testigos estén allí esperando para deponer. Lo mismo eventualmente el libramiento de oficios, prueba por informes, prueba pericial, la designación de un perito. Es decir, todas las pruebas, menos la prueba documental, va a ser dispuesta por el tribunal. Hay que tener mucho cuidado cuando salga la resolución esa y sea notificada, que va a tener doble contenido esa resolución. Por un lado, va a referirse al diligenciamiento de los medios de prueba y por otro lado va a convocar audiencia, va a decir, convócase a las partes a la audiencia a realizarse el día tal a la hora tal. Y digo que hay que tener cuidado porque hay que ver qué es lo que dice la redacción de esa resolución, porque eventualmente podría el tribunal decir: téngase por agregada la prueba documental, y en ese caso es a partir de la notificación es que nos nace el plazo para impugnar esa resolución, eventualmente con una prueba que se tiene ya por agregada. Lo lógico sería que no dijera nada respecto a la prueba documental y que recién lo diga en la audiencia, pero por si acaso conviene estar atentos a el contenido de esa decisión. Y lo otro es, digamos, ver en qué términos sale redactado lo referente al diligenciamiento de la prueba. Recuerden que los medios impugnativos en lo relativo a la prueba están regulados en el artículo 147 del Código. Y entonces el tribunal podría decir: diligénciese o convóquese a la audiencia al testigo Juan y Pedro, o podría decir: téngase por admitida la prueba testimonial ofrecida por las partes. No es lo mismo convocar a un testigo a una audiencia que tener por admitida esa prueba, porque a mí puede no interesarme o yo puedo querer impugnar la declaración de un testigo
por entender que no corresponde o incluso hasta por exceder el número permitido por la ley. Recuerden que la parte puede ofrecer en principio solo 5 testigos por cada tema a probar. En consecuencia, si una parte ofrece 7 testigos, yo puedo querer impugnar y decir, no, esa parte está ofreciendo 2 testigos más de lo que autoriza la ley. Entonces hay que tener mucho cuidado con el contenido de esa decisión. Luego, evidentemente, viene la audiencia. Lo relativo a la audiencia está recogido en el numeral primero. Dice, el trámite se concentrará en una sola audiencia de conciliación, fijación de los puntos en debate, prueba, alegatos y sentencia. Como ustedes pueden observar, de esa disposición no surge la regulación del despacho saneador que estaba establecido en el artículo 341, numeral quinto del Código General del Proceso para el juicio ordinario. Recordamos entonces que en un juicio ordinario teníamos 2 audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia complementaria. Acá vamos a tener una única audiencia. En el juicio ordinario, en aquella audiencia preliminar, una de las actividades previas a la fijación del objeto del proceso y la determinación del objeto de la prueba y la determinación de los medios probatorios era precisamente el despacho saneador, para limpiar el proceso de todas aquellas cuestiones que obstaren a la decisión del mérito, obstaren al conocimiento del fondo. Evidentemente, no tiene sentido en un proceso de estructura amplia como es el proceso ordinario que lleguemos recién al final del proceso para decidir sobre un tema de prescripción o caducidad. ¿Para qué gestionar todo un proceso, diligenciar toda una prueba sobre el fondo del asunto si en realidad, por ejemplo, la pretensión había prescripto o había un tema de caducidad? ¿Para qué, digamos, todo ese gasto de esfuerzos, de tiempo e incluso de dinero, tanto de las partes como el tribunal? Por eso el legislador recogió el despacho saneador. Quitamos todo eso del camino, resolvemos si hay nulidades, y si hay nulidades el proceso terminará acá o se, reencauzará. Si hay excepciones previas, decidimos primero, y una vez que limpiamos el proceso de todos esos problemas o esas carencias, nulidades, ausencia de presupuestos procesales, recién ahí nos concentramos en el fondo del asunto, si es que podemos seguir adelante. Bueno, en un proceso extraordinario, todo eso, esa actividad de saneamiento, y en función precisamente de esta abreviación de la estructura, se hace conjuntamente con la decisión del fondo. ¿Por qué? Porque precisamente es más abreviado. Y entonces el orden va a ser, una audiencia. En esa audiencia va a haber, toda en la primera parte de ratificación de los actos de proposición, de la demanda, de la contestación, de las excepciones y las hubieras, etc. Va a haber un nuevo intento de conciliación, si ya hubo una conciliación previa, o va a ser el primer intento de conciliación si no hubo conciliación previa, la que llamamos conciliación intraprocesal, porque es dentro del proceso, y a continuación va a haber la fijación de los puntos en debate. Esto no es otra cosa que la fijación del objeto del proceso, que es lo que vamos a discutir. Vamos a discutir si hay que pagar o no pagar una pensión alimenticia, vamos a discutir un régimen de visitas, etc. A continuación, el juez evidentemente va a fijar el objeto de la prueba, a pesar de que el código habla genéricamente de prueba, dice fijación de los puntos en debate, prueba. No dice si es fijación del objeto de la prueba, determinación de los medios probatorios, sino simplemente dice prueba.
Con lo cual entendemos que en una buena técnica tendría que fijar el objeto de la prueba y determinar los medios probatorios y eventualmente dejar afuera algún medio probatorio aun cuando ya hubiera sido diligenciado. Luego se va a pasar a recabar esa prueba, algo que en el proceso ordinario podía ser parte de la audiencia preliminar, pero indudablemente era contenido de la audiencia complementaria, se va a hacer en esta única audiencia. Luego de eso, a continuación, los alegatos, que como no hay una regulación de estos alegatos, nos remitimos a lo regulado para el proceso ordinario, esto es 10 minutos y en forma oral, y el dictado de la sentencia, que también rigen aquellas disposiciones que autorizan al juez a diferir el dictado de la sentencia. El numeral cuarto del artículo 346 regula lo relativo al contenido de esta sentencia. Dice: el tribunal se pronunciará en una única sentencia sobre todas las excepciones y defensas. Esto tiene su razón de ser porque acá no tuvimos despacho saneador. Dice: solo si entre ellas se encuentra la de incompetencia y se declarara incompetente, omitirá pronunciarse sobre las demás. Esto tiene su lógica, es decir, él, si bien recién en esta última sentencia va a estudiar todo el tema, digamos, las excepciones y el fondo del asunto, va a empezar indudablemente por el estudio de las excepciones. Va a estudiar todas las excepciones, y si entre las excepciones estuviera planteada la incompetencia, pueden pasar dos cosas. Si él se declara incompetente, va a terminar allí, digamos, el debate. Va a declararse incompetente y no va a analizar más nada. En cambio, si él se declara competente, va a seguir analizando las demás excepciones y luego, con posterioridad, va a decidir sobre el fondo. Evidentemente, esto puede ser impugnado. Vamos a ver ahora después qué ocurre si se impugna. En cuanto a la segunda instancia, está prevista en el numeral segundo de estos procesos, dice: no se admitirá otra prueba que la que el tribunal entienda oportuna para mejor proveer, la documental sobre hechos supervinientes o la de ese mismo género que se declare bajo juramento, no conocida hasta ese momento, conforme con lo dispuesto por el artículo 253, numeral segundo, o de la fecha auténtica posterior a la de la audiencia de primera instancia. En suma, lo que hay es la misma regulación que para la segunda instancia, un proceso ordinario, simplemente con una limitación en materia probatoria. En consecuencia, cuando nosotros preguntamos en un examen o en una prueba, y les pedimos que hablen de proceso extraordinario, consideramos como muy incorrecta una respuesta que dice: es un proceso más chico que el ordinario. Muy incorrecta y además muy defectuosa desde el punto de vista del lenguaje jurídico. Lo que sí pueden decir es con una abreviación estructural. Además, tengan presente que no es muy técnico ni muy correcto decir que la diferencia es que un proceso ordinario tiene 2 audiencias y un proceso extraordinario tiene 1 audiencia. ¿Y por qué no es correcto y no es técnico? Primero, porque puede haber un proceso ordinario en el que haya una sola audiencia, porque esa audiencia preliminar, puede eventualmente adelantarse todo. Tiene un contenido que es preceptivo e incluso el código autoriza eventualmente que si la prueba hubiera estado toda diligenciada, hasta pueden llegar a hacerse los alegatos y la sentencia. Que en la práctica eso no ocurra no quiere decir que no pueda pasar, por lo menos a nivel teórico. Y porque además, si bien en la práctica hay una sola audiencia, en términos teóricos hay una sola audiencia preliminar y puede haber una sola audiencia complementaria
en materia de procesos extraordinarios no le llamamos audiencia preliminar ni le llamamos audiencia complementaria, puede acontecer que esa audiencia se celebre en varias sesiones. Sesiones con S las dos veces. Esto significa, puede haber una audiencia preliminar que lleve más de una audiencia. Audiencia preliminar es el nombre, y que cómo se salva técnicamente para no violar la letra del código. Se suspende la audiencia preliminar y continúa en otra jornada, otro día y a otra hora. Pero el nombre técnicamente sigue siendo audiencia preliminar. Lo mismo puede pasar con este proceso de estructura extraordinaria. Tiene previsto una sola audiencia. El código dice claramente, el trámite se concentrará en una sola audiencia. El tema está en que si, por ejemplo, hay muchos testigos para declarar, evidentemente hay un horario para respetar, un horario hábil, que incluso está establecido por las disposiciones del código. Lo que se hace es, se suspende la audiencia y se retoma en otra jornada, otro día y a otra hora, pero es la misma audiencia, entre comillas, tipificada por el código. Bien, en materia decíamos, de segunda instancia, entonces rige una limitación probatoria que lo único que permite es la prueba documental y acotada incluso sobre hechos supervinientes. Y el siguiente punto que es importante es el tema de la impugnación, que está regulada en el artículo 347 del Código, que establece que contra la sentencia definitiva dictada en proceso extraordinario caben los recursos previstos y remite a determinadas secciones en el Código, que significa que rige el artículo, el recurso de aclaración, ampliación, apelación, casación y revisión. Queda específicamente excluido el recurso de reposición. Pero esto no porque sea un proceso extraordinario, sino porque contra las sentencias definitivas no cabe en ningún caso y circunstancia el recurso de reposición. Solo corresponde el recurso de apelación contra una sentencia definitiva. O sea que esto no es una regla del extraordinario, pero sí hay que tenerla presente porque cuando uno les pregunta, ustedes suelen equivocarse y decir recurso de reposición contra la sentencia definitiva. Es decir, contra la sentencia definitiva, contra las demás sentencias, por la remisión hecha en el acápite de 346, rigen todas las disposiciones del juicio ordinario, es decir, contra una providencia de mero trámite o una sentencia interlocutoria simple o una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva, sí cabe el recurso de reposición. Esto es, ejemplo, contra la sentencia que fija el objeto del proceso en un juicio extraordinario, como mayoritariamente se entiende que es una sentencia interlocutoria simple, corresponde al recurso de reposición y apelación en subsidio, sin efecto suspensivo. Si esa fijación del objeto del proceso excluyera parte del objeto pretendido, se podría interpretar, lo dice parte de la doctrina, que en realidad es una interlocutoria con fuerza definitiva, en tanto pone fin para esa parte excluida de la pretensión del objeto del proceso, se podría entender que pone fin. Entonces, sería apelable con efecto suspensivo, reposición y apelación en subsidio. Ahora bien, la última parte, el segundo numeral del artículo 347, regula lo que refiere a aquellos procesos en que se sentencia rebus sic stantibus. Esto no hay que confundirlo, es un grave error que se suele cometer en términos prácticos con lo que tiene que ver con los procesos extraordinarios en general. Es como si fueran dos disposiciones que refieren a temas diferentes que están en el mismo artículo.
El segundo párrafo, mejor dicho, del artículo 347 dice: no obstante, y lo que lleva a confusión precisamente es este inicio, no obstante, yo sugiero suprimir, dejar de lado y comenzar en lo que viene a continuación. Dice: en aquellos procesos en que se sentencia rebus sic stantibus, como en el de alimentos o cuestiones relativas a menores, cuando se alegare el cambio de la situación ya resuelta, corresponderá, en sustitución de los recursos ordinarios, el proceso extraordinario posterior para decidir la cuestión definida conforme con las nuevas circunstancias que la configuran. ¿Qué significa esto? Primero, rebus sic stantibus significa hasta tanto cambien las circunstancias de hecho o de derecho, pero más bien de hecho. En consecuencia, esta disposición, lo que acabo de leer, solo se aplica si yo estoy frente a un proceso en que la sentencia siempre se dicta rebus sic stantibus. ¿Y cuándo se dictan sentencias rebus sic stantibus? Se dictan cuando refieren, como dice el propio artículo, a cuestiones relativas a alimentos, relativas a menores. No, esto no es una disposición taxativa, es, digamos, a vía de ejemplo. Y está claro, si yo pido una pensión alimenticia cuando el niño tiene 2 años, las necesidades del niño son unas, pero cuando el niño tiene 11 años, sus necesidades han aumentado. Evidentemente aquella sentencia que obtuve y aquella condena en alimentos que obtuve para cubrir las necesidades del niño de 2 años no me van a satisfacer hoy. Entonces, lo que está permitiendo el código es volver a revisar esa sentencia en mérito al cambio de circunstancias, pero tiene que haber habido un cambio de circunstancias. Otro ejemplo: si la pensión alimenticia que me fijaron hace 3 meses era de 3.000 pesos porque el padre ganaba 8, pero resulta, y digamos las necesidades del menor eran tales, pero resulta que el padre hace 15 días ganó la lotería y en vez de ganar 8, tiene 8 millones de dólares en su patrimonio, evidentemente yo puedo presentarme y solicitar un cambio, un aumento de pensión alimenticia en función del cambio de circunstancias. Ahora bien, ¿cómo es que se gestiona este cambio de circunstancias? Esta modificación se gestiona, como dice el código, a través de un proceso extraordinario posterior. Ojo, no juicio ordinario posterior. Habíamos visto en el video anterior que una forma de revisar un resultado de un proceso de estructura abreviada era mediante un juicio ordinario posterior, que es lo que vamos a estudiar cuando estudiemos los juicios de estructura monitoria. Vamos a ver que en algunos casos el legislador dice, como la estructura es tan chica, usted lo puede revisar a ese resultado y pretender el cambio de la sentencia tramitando un juicio ordinario posterior. Ojo, cuando los procesos se sentencian rebus sic stantibus, la revisión de esa sentencia se hace a través de un juicio extraordinario posterior. No ordinario, extraordinario posterior. Mucha atención con esto. Segundo y último punto a prestar atención con este tema es que la pregunta que hacemos es la siguiente: ¿qué pasa si yo gestioné la pensión alimenticia y resulta que tenía 15 días hábiles para interponer un recurso? El mismo ejemplo, el padre ganaba 8.000 pesos por mes, condenaron a que pague 3.000 pesos por mes. Yo considero insuficiente esa pensión de 3.000 pesos por mes porque en realidad 3.000 pesos por mes para cubrir la manutención de 3 hijos que tengo a mi cargo no me resultan suficientes.
yo pretendo que el tribunal fije por lo menos, no sé, 3.900 pesos de pensión o 4.000 pesos de pensión, 50% máximo permitido por la ley. Yo pido que me fijen 4.000. Tengo un mecanismo, la sentencia salió hace 5 días, que es el mecanismo de la apelación de la sentencia, o sea, los medios impugnativos. Y, digamos, como el medio impugnativo que corresponde contra una sentencia definitiva es el recurso de apelación, entonces tengo 15 días hábiles para interponer recurso de apelación. Ahora bien, resulta que el abogado omitió presentar o la parte demoró en decidirse y el día 16 pretende revisar esa sentencia. Pregunta, ¿puede ir por la vía de un juicio extraordinario posterior, pedir que se revise, que en vez de 3 sea 4? Respuesta, no. No, porque el juicio extraordinario posterior solo corresponde cuando hay cambio de circunstancias. La única forma en que yo podría ir el día 16 a plantear un juicio extraordinario posterior, es si ese padre en ese interín sacó el 5 de oro, cambiaron las circunstancias, o respecto a las circunstancias que yo alegué cuando presenté esa demanda, fueron cambiadas. Por ejemplo, cuando yo presenté la demanda, tenía 3 hijos chicos y ahora tengo 5 hijos, difícil que pase en el periodo de un año, pero se incapacitó un hijo, por ejemplo, y entonces tengo que pedir. Entonces, especial cuidado con este tema. La revisión es solo para el cambio de circunstancias, para la impugnación de la sentencia. En lo que tiene que ver con el contenido de las sentencias y la pretensión, solo los medios impugnativos. Damos entonces por terminado en este momento el tratamiento del tema procesos extraordinarios.